Sí. Y pongo pausa. Muy bien. Sí, ahí Víctor, Pastor Víctor. Sí, sí, sí. Vamos para adelante nomás. Ya estoy grabando, Pastor. Bueno, muchas gracias. Bueno, creo que ya, me parece que Ariel ya dio estuvimos dando la bienvenida, ¿no es cierto?, a este taller, a este curso que vamos a comenzar acerca del sermón eficaz. Y sobre todas las cosas, una de las cosas que les quiero poner en contexto es que esta parte tal vez va a ser un poco más teórica y la segunda parte va a ser un poco más práctica, ¿sí? Ya vamos a ir más, es un poco más dinámica. Entonces, espero que esta parte no sea tan abrumadora. Si logramos pasar esta primera parte del día de hoy, ya los próximos encuentros ya son mucho más ágiles. Pero bueno, deseo delante del Señor que podamos tener esta primera parte, es necesaria, porque necesitamos entrar en la introducción de lo que es la predicación o lo que es la parte hermenéutica. Como yo, bueno, para algunos que estuvieron conectados el sábado, veo que algunos que están acá han estado el día sábado, que estuvimos hablando un poquito del otro taller que se va a hacer también, de Conociendo al Dios Vivo. Es importante poder decirles que esta parte del sermón eficaz es para todos, no solamente es para aquellos que están predicando, sino que es para todos, es para los que enseñan la palabra de Dios desde los púlpitos, para aquellos que están enseñando la palabra de Dios en un discipulado, a aquellos que están enseñando la palabra de Dios en sus casas, a sus hijos, compartiendo con vecinos, con hermanos. Esto es para todos aquellos que profesan la fe en Cristo. Necesitamos saber cómo abordamos la Biblia, cómo vamos a la palabra de Dios y cómo hacemos para exponerla claramente, exponer claramente lo que dice la palabra del Señor. Bueno, yo voy a tratar en este momento de compartir pantalla, a ver si puedo acá. Aguarden un segundito, porque ahí está. Enseguida van a ver. Vamos a ir a la 1. Ahí está. Y esperen que lo voy a agrandar acá. Ahí está. Bueno, ¿se ve la pantalla ahí? Me parece que sí, ¿no? Se ve perfecto, Pastor. Bien, genial, gracias, Héctor. Bueno, vamos a la introducción del taller de sermón eficaz. Así que les doy la bienvenida y anhelo, y es mi oración, y ha sido mi oración todo este tiempo que he estado preparando esto para ustedes, que sean herramientas útiles para que podamos hacer la tarea con precisión delante del Señor, ¿no? Nosotros tenemos que saber que estamos delante de Dios y todo lo que nosotros hacemos y lo que vamos a estar compartiendo juntos va a ser algunas herramientas que debemos considerar o que debe considerar todo predicador al momento de exponer las Sagradas Escrituras, la cual es la palabra de Dios. Nosotros sabemos que la palabra de Dios no es un libro de receta de cocina, no es un libro de mecánica, no es un libro de cuentos, es la palabra de Dios, la palabra infalible, inerrante de Dios. Y creemos firmemente que esta labor debe realizarse con temor y con temblor delante de nuestro soberano Señor. Entonces, una de las cosas que les quiero decir es que sería bueno estar atento a las palabras del apóstol Pablo cuando dijo en 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 17, él hablando a la iglesia en Corinto, la última parte del versículo 17 del capítulo 2 dice, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo,
Cuando nosotros exponemos la palabra de Dios, cuando abrimos la palabra de Dios, estamos hablando de parte de Dios y delante de Dios. Imagínense esto, hermanos, imagínense que cada vez que nosotros vamos a exponer la palabra de Dios, el Señor está mirándonos. El Señor está en una silla, si predicamos un sermón, sabemos que Él está en el primer banco mirándonos, viendo lo que hablamos de Él. Y nosotros no queremos decir algo que Él no dijo. Entonces nosotros tenemos que tener ese temor, ¿no? Y no son palabras necias las que deben salir de nuestra boca, ni tampoco inventadas, ni palabras que sean sueños o tal vez visiones que no están ajustadas a la palabra de Dios revelada. Todo lo que tenemos que hablar es lo que dice la palabra de Dios. Nosotros, hermanos, somos profetas de Dios, somos profetas, y nosotros como profetas hablamos todo lo que dice la palabra de Dios, y no queremos estar diciendo a la gente Dios dijo y el Señor no lo dijo, ¿no es cierto? Nosotros no queremos estar diciendo algo que Dios no dijo. Si nosotros nos paramos y nosotros nos sentamos a enseñar la palabra de Dios, queremos decir lo que dice la palabra de Dios. Y queremos decir, hermanos, Dios dice esto. Y de esta manera yo les voy a exponer esto. Esto que yo estoy haciendo, que estamos haciendo juntos, estamos aprendiendo a cómo utilizar la palabra de Dios, yo voy a sacar todos mis argumentos de lo que dice la palabra de Dios. Y poder decirle, hermanos, acerca de cómo exponer las Escrituras, Dios dice esto. Dios está diciendo esto. Durante las últimas décadas, la Iglesia se ha ido alejando cada vez más de las enseñanzas de las Escrituras, lamentablemente. Ha empezado a dar lugar a otras cosas. En vez de estar exponiendo la palabra de Dios, se empezó a hacer raramente en iglesias, se empezó a traer métodos, filosofía, psicología, a reemplazar el mensaje de la palabra de Dios. Y eso se dejó llevar como, podríamos decir, como un barco sin timón, ¿no? Sin brújula, sacudido por donde las olas del mar lo puedan llevar, a un barco que no tiene un timón para que el capitán lo pueda guiar, o una brújula hacia un puerto, hacia un lugar donde ir, va de un lado para otro, como dice Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 14, olas y llevadas por todo viento de doctrina. Es como un barco sin timón. Y entonces constantemente nosotros tenemos que saber que Satanás, uno de los objetivos es la iglesia de Cristo. Uno de los objetivos es, si no puede estar apartándonos de la verdad de la palabra de Dios, lo que va a intentar es alejarnos. Y si no nos aleja, lo que va a intentar es distorsionar la palabra de Dios. ¿Se acuerdan cuál fue el primer conflicto en Edén? El primer conflicto en Edén, que lo tenemos registrado en Génesis capítulo 3, nos dice que Dios allá había dicho todo lo que tenían que hacer nuestros primeros padres. Pero ¿qué pasó? Ahí se apareció Satanás, ¿y qué es lo que sucedió? Empezó una guerra de palabras. La primera guerra que hubo fue una guerra de palabras. Dios dijo y no fue lo que Dios dijo. Si ustedes miran ahí a Génesis, ustedes van a ver que astutamente la serpiente se acerca y lo primero que le dice a la mujer es, con que Dios dijo, de todo árbol del huerto, bueno, y la mujer le responde lo que Dios dijo. Y ahí la serpiente le tuerce el texto o lo que Dios le había dicho. No, porque del día que coman ustedes van a ser como Dios. Eso es lo que Satanás, el enemigo antiguo y viejo, es lo que sigue haciendo hoy. Es distorsionar la palabra de Dios, torcer la palabra de Dios. Ya lo hizo en el Edén y lo sigue siendo ahora, en nuestros tiempos. Entonces, lamentablemente, una de las cosas que ha sucedido es que se ha quitado de nuestros púlpitos la centralidad de la palabra de Dios y se reemplazó el mensaje fiel del Evangelio descrito en la Biblia por cosas que pueden ser muy lindas para las personas,
Recordemos que en los últimos tiempos las personas van a tener comezón de oír. ¿Saben qué es comezón de oír? Es cuando le pica la oreja. Que me digan lo que yo quiero escuchar, que me digan lo que a mí me gusta. Eso es lo que yo quiero. Pero nosotros tenemos que ser fiel a la Escritura, porque estamos hablando delante de Dios, de parte de Dios y delante de Dios. Entonces, yo no puedo estar centrando el mensaje del Evangelio descrito en la Biblia, reemplazarlo por visiones, por sueños y falsas profecías, dejando al pueblo de Dios hambriento y muriendo por una inanición espiritual, falta de comida. La búsqueda de relación personal, la autoestima, la autosatisfacción, etcétera, fue lo que se empezó a apoderar de los púlpitos. Y ya no se predicó más sobre arrepentimiento y perdón de pecados. Ustedes piensen ahí, no es necesario que respondan. ¿Cuánto hace que no escuchan un sermón que hable de arrepentimiento y perdón de pecado? Hablándole al pecador directamente, arrepentite, tenés que pedir perdón por tus pecados, el cielo es una realidad, pero el infierno también es una realidad. Se ha quitado un poco de eso para no lastimar a la persona, pero nosotros estamos diciéndole al hombre que necesita a Cristo porque no queremos que se vaya al infierno. Es como si viene alguien y le dice a un médico, la ve a mi esposa y ella tiene un cáncer y me dice a mí, mirá, tu esposa tiene un cáncer, pero no le vamos a decir para no dañar su autoestima, para no dañarla, que no se sienta mal, vamos a decirle que es una gripe. Y yo tengo que agarrar a ese médico y decirle, usted es un médico que no puede ejercer su profesión. ¿Cómo le vamos a decir eso? Hay que decirle la verdad. Es un cáncer, tal vez se va a morir si no la tratamos a tiempo. Y eso es lo que nosotros hacemos cuando hablamos la palabra de Dios. Estamos hablándole a las almas para que corran a Cristo y para aquellas que ya están en Cristo, que se mantengan en la fe, firmes. Entonces, eso creo que es algo primordial y principal. Acuérdense, hermanos, que nosotros, como dice un autor, la iglesia cuyo propósito es ser la sal de la tierra, la luz del mundo, eso es lo que Jesús dijo en Mateo 5:13 al 16, pero a su vez Pablo dijo que la iglesia, en 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 15, dijo que la iglesia es columna y sostén de la verdad. Lamentablemente eso se sacó de lado y ahora la iglesia ha dejado de tener ese poder. Tenemos el poder de Dios cuando nosotros estamos en las Escrituras. La palabra de Dios es poder de Dios. Es por ese motivo que como obreros del Señor nosotros debemos entender que predicamos para la edificación de los creyentes y la salvación de los perdidos. Y hay una sola persona que está sentada escuchándonos, que debe estar de acuerdo con nuestra predicación, y esa persona a quien debemos procurar agradar y cuya opinión vale más que la del mundo entero, esa persona es Dios. Cuando yo expongo las Escrituras, al único que tengo que agradar es a Dios, porque Él es al que le tengo que rendir cuentas. Yo no predico para agradar a los hombres. Y nosotros no tenemos que hacer algo para agradar a los hombres. Nosotros hablamos de parte de Dios y estamos delante de Dios. Entonces, como predicadores, como maestros, estudiantes, obreros, nuestras vidas deben estar con esa santa convicción que tenía el apóstol Pablo. Predicamos de parte de Dios y delante de Dios. Y recordemos que el Señor llevará a cabo su obra a través de su palabra. Eso es lo que Dios va a hacer. Vamos a hablar un poco del sermón eficaz, de cómo abrir la Biblia, la estructura del sermón y algo de homilética. Vamos a estar viendo todo eso. Y vamos a estar también considerando la predicación expositiva de una manera informativa, concisa y práctica. Y ustedes tal vez van a escuchar por primera vez esto, lo que es la predicación expositiva. Y el anhelo mío, hermanos, es que poder ser útil en el servicio que brindan ustedes a donde están trabajando, o a la iglesia del Señor. Que recordemos que es la iglesia del Dios vivo,
columna y sostén de la verdad. Entonces vamos a estar viendo esto en 5 encabezados. Vamos a ver en primer lugar un llamado a la predicación bíblica, en segundo lugar cómo predicar y realizar un sermón de modo expositivo, en tercer lugar vamos a ver por qué predicar expositivamente, cómo predicar expositivamente, y lo último que vamos a ver van a ser ejemplos de sermones expositivos, que yo todo esto que yo les nombro, está en los apuntes que yo les voy a mandar cuando finalicemos esta parte, ¿sí? Entonces, vamos a ir rápidamente ahí a la primera parte. Ahí yo lo tengo en el ayuda pantalla. Llamado a la predicación bíblica. Yo puse ahí que hay una urgencia de la predicación bíblica y puse el texto de 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 4. Pablo le dice a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. A ver, voy a ver si puedo, no sé si yo soy anfitrión para apagar un micrófono que está ahí. A ver. Esperen. Acá lo encontré. No. Me parece que yo no lo puedo apagar. Mario, por favor, ¿podés cerrar el micrófono? Ahí está, para no distraernos. Perdón, porque por ahí me distraigo y me pierdo el hilo. Yo lo cerraron. Gracias, Héctor. Es importante estas palabras de lo que dice Pablo, porque lo que está mostrando es eso. Te encarezco. Fíjense que es un ruego, es una petición lo que le está diciendo. Y estamos en estos tiempos donde el apóstol Pablo le dice, porque vendrá tiempo, ¿no? El versículo 3, fíjense que dice ahí, porque va a venir tiempo. Los tiempos que vivimos hoy son difíciles. Los tiempos que vivimos hoy son difíciles desde hace ya muchos años atrás, siglos tal vez. La verdad se ha vuelto relativa. Y lo que es peor aún, la verdad ya no es proclamada desde los púlpitos en las iglesias. Entonces necesitamos volver a la centralidad de la palabra de Dios, porque nos hemos volcado a métodos humanos, carnales, y los ministros que deberían ser heraldos de la verdad y vivir por la única verdad absoluta de la palabra de Dios, se han volcado a estrategias de hombres, tal vez a sueños, visiones humanas, donde todo es más emocional que bíblico, y la iglesia muere por falta de alimento espiritual. Si yo traigo métodos humanos a la iglesia y quito la palabra de Dios, ¿cómo se va a tener que seguir sosteniendo la iglesia, el ministerio, el grupo que estoy enseñando? Cada vez más con métodos humanos, con más métodos humanos, y más y más y más. Y entonces vamos cambiando. Cuando tengo la palabra de Dios, tengo la palabra de Dios que es viva y eficaz. Y la gente necesita eso, necesita la palabra de Dios. Hay una urgencia por la predicación bíblica también, ahí está el versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Miren lo que dice acá Pablo a Timoteo, y eso es tan real hoy también, ¿no? Y hay una urgencia por la predicación bíblica, y acá voy a tomar un texto que es de un autor. Se llama Still Lawson, yo lo puse ahí. Él dice lo siguiente: las épocas más grandes en la historia de la iglesia son, aquellas épocas de la Reforma amplia y de gran avivamiento han sido aquellas épocas en las que los hombres temerosos de Dios tomaron la palabra inspirada y la predicaron con denuedo en el poder del Espíritu Santo. Así como anda el púlpito, así anda la iglesia, de modo que solo un púlpito reformado conducirá en última instancia a una iglesia reformada. En esta hora, los pastores deben mirar a sus púlpitos una vez más
distinguirse por la exposición en secuencia, por la claridad doctrinal y por un elevado sentido de seriedad con respecto a las cosas eternas. Esta es, en mi opinión, la necesidad del momento. Steve Lawson es un predicador, es un autor también de muchos libros interesantes de predicación, pero lo que cita acá es interesante, hermanos, porque cuando en los años 1500, después luego arrancan los años 1600, la época de la Reforma Protestante en Europa, la Reforma Protestante se caracterizó en Europa porque los ministros empezaron a exponer la palabra de Dios en las iglesias. Los reyes iban a escuchar la palabra de Dios en las iglesias. Los ministros iban a escuchar la palabra de Dios en las iglesias. La sociedad empezó a cambiar porque la palabra de Dios era predicada en las iglesias. En Suiza, en la capital de Suiza, en Ginebra, si ustedes alguna vez alguno tiene la posibilidad de viajar a ese bello país, se van a encontrar que hay un monumento a los reformadores y en las iglesias arriba hay una inscripción que dice post tenebrax lux, en latín, que quiere decir después de las tinieblas la luz. En la época de los años 1500, cuando la gente moría de malaria en las calles, cuando no tenía para comer, cuando los obreros eran oprimidos, la iglesia empezó a abrir y abrir la palabra de Dios. Y la gente empezó a ir a escuchar la palabra de Dios. Y a partir de ese momento empezó a haber un cambio en la sociedad, un cambio en toda la sociedad, inclusive en la parte del reinado, solo porque iban a escuchar la palabra de Dios. Entonces, fíjense que no debemos olvidar de eso, no nos tenemos que olvidar qué importante que es la urgencia de la predicación bíblica, porque es cuando las épocas más grandes en la historia de la iglesia ha sido cuando se abrió la palabra de Dios. Eso es sumamente importante. Y ahí yo puse esto en grande porque me parece fabuloso. La iglesia crece solo cuando la palabra de Dios reina. La iglesia crece solo cuando la palabra de Dios reina, porque es por medio de la palabra de Dios que la iglesia va avanzando. Está comprobado que cuando se ha comenzado a exponer la palabra de Dios de manera expositiva, la iglesia ha comenzado a tener un crecimiento. La gente ha empezado a ir a escuchar los mensajes. Es más, gente ha invitado a gente no cristiana a escuchar los mensajes porque escuchan la historia de lo que dice la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo, de lo que dice la palabra de Dios. Y nosotros sabemos que el Señor siempre va a bendecir su palabra. Es su palabra, la va a bendecir. Ahora vamos a pasar un poco a la supremacía de la predicación bíblica. Acá me voy a detener un buen momento. Y yo tengo ahí, y les pongo, la supremacía de la predicación bíblica. ¿Por qué la supremacía? Porque es lo que Dios nos dejó a nosotros para compartir el mensaje. Dios no envió a ángeles a que vengan y le prediquen el evangelio a las personas. Dios no envía ángeles cada domingo, cada sábado, cada vez que alguien necesita escuchar el evangelio, no envía un ángel para que lo escuche. Dios envía personas, nos envía a nosotros, los envía a ustedes, y a personas comunes y corrientes. Y por eso hay una gran supremacía en la predicación bíblica, porque Dios toma esos vasos de barro, como somos nosotros, pone su palabra preciosa en nosotros y nosotros la podemos proclamar, la podemos decir, la podemos hablar, porque queremos que el nombre de Dios sea conocido. Yo no quiero ser famoso. Yo creo que cada uno de todos los que estamos acá no quiere que su nombre sea exaltado. Nosotros tenemos la misión de que el nombre de Cristo sea exaltado, el nombre de Cristo sea glorificado. Y ahí tengo el ejemplo y el modelo bíblico y el ejemplo de Nehemías capítulo 8, versículos 7 al 8. Si ustedes lo pueden buscar en sus Biblias, sería mucho mejor. Pero yo lo tengo acá marcado. Espero que se note ahí, lo puse en blanco. Dice, Nehemías capítulo 8 arranca y dice, el versículo 7, y los levitas, Yeshua, Bani, Serebía, Jamín, Acub, Sebataí, Odías, Masías, Kelitas, Arías, Jazabed, Hanán, Pelaía. Fíjense, todos estos levitas, ¿qué hacían? Hacían
entender al pueblo la ley. Y el pueblo estaba atento en su lugar y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Noten que lo que nosotros estamos viendo acá, este texto de Nehemías, y Esdras también lo habla, lo que nosotros estamos viendo es un claro ejemplo de predicación bíblica, expositiva. Ellos no hablaban lo que se les ocurría. Ellos estaban hablando lo que dice la palabra de Dios. Ellos estaban exponiendo claramente lo que en ese momento tenían como la palabra de Dios. Acuérdense que no tenían toda la Biblia completa, solamente tenían lo que era la ley de Moisés, tenían los primeros escritos de lo que se había dado, de la Torá, de los mandamientos también, y era lo que ellos exponían. Pero noten que utiliza estas palabras ahí en Nehemías 8. Dice el versículo 1, si ustedes van ahí al versículo 1, dice, se reunió todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas y pidieron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor había dado a Israel. Noten que el pueblo de Dios no pidió señales, no pidió milagros, no pidió cosas extraordinarias. Lo más extraordinario que pidió fue traigan el libro, traigan la palabra de Dios. Y entonces ahí fue cuando el sacerdote Esdras lo trajo. Y a su vez, lo que hacían estos levitas que trabajaban en el templo, ¿se acuerdan de que todas las tribus, los levitas eran los que trabajaban en el templo y llevaban adelante todo lo que eran los sacrificios y la adoración? Pero noten que hacían entender al pueblo la ley. Lo hacían claramente, le ponían sentido para que entendiesen. Hermanos, exponer la palabra de Dios tiene que ser sencillo, no tiene que ser complicado. Nosotros muchas veces la complicamos, le damos vuelta y a veces, muchas veces, minamos el camino para que la gente no entienda. La palabra de Dios es fácil de entender. La palabra de Dios puede ser explicada y se le puede dar el sentido. En Nehemías encontramos que, si ustedes después lean todo Nehemías 8, no tenemos tanto tiempo ahora, pero van a encontrar el contenido del mensaje, que es la revelación de Dios, no sus propias ideas, noten eso. El método es explicar el significado de una porción de la palabra de Dios al pueblo de Dios. Eso es lo que hizo Nehemías cuando Esdras trajo el libro de la ley. Y el objetivo es que la gente entienda y obedezca lo que dice la palabra de Dios. Y miren cuál es el resultado de esto. Es avivamiento. Es avivamiento. Cuando nosotros traemos la palabra de Dios a la iglesia, hay un avivamiento, porque estamos exponiendo el libro de Dios. Y es Dios obrando sobrenaturalmente. Y el resultado es avivamiento. ¿Y por qué nosotros tenemos que hacer esto? Porque es consistente con el poder de la palabra de Dios. ¿Nosotros queremos un avivamiento? Bueno, nosotros tenemos que ver que la palabra de Dios tiene vida en sí misma y produce vida, ¿no? Y eso nosotros lo sabemos. Esperen que... Ahí está. No, parecía que decía que no se escucha. Alguien dijo que... ¿Están escuchando bien? Se escucha perfecto, pastor. Se escucha bien, perfecto. bien. Genial, genial. Quiero mostrarles ahí un ejemplo negativo de la Biblia, ¿no? Nosotros vemos acá un ejemplo, podríamos decir, bueno, de lo que hay que hacer con la palabra de Dios, cuando exponemos la palabra de Dios. Es tomar el texto, leerlo claramente, ponerle el sentido para que otros puedan entender. Pero vamos a ver ahí también, es un ejemplo negativo. Miren lo que dice Jeremías capítulo 23, están los versículos 16, 18 y 21 al 22. Dice ahí, así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. El versículo 18,
Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y oyó? Versículo 21 al 22 de Jeremías 23. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¿Qué nos enseña este ejemplo de lo que dice Jeremías, lo que Dios le está diciendo a Jeremías en una época donde todo el pueblo estaba convulsionado? La época del profeta Jeremías era una época donde el pueblo se había ido tras otros dioses, donde el pueblo de Dios se había volcado a la idolatría. Y encima había profetas que les hablaban diciéndoles que se vayan tras otros dioses. Y ahí está el Señor diciéndoles, ellos hablaban, pero es mentira, yo no les decía eso. Jeremías, decile eso. Y lo que tenemos que entender acá, que una de las cosas que hay que tener cuidado con esto que Jeremías nos dice, que Dios nos dice en su palabra por medio del profeta Jeremías, cuidado con hablar el contenido de mi propia imaginación. Cuidado, cuidado de hablar de cosas que a mí me parecen. El método rechaza estar en el consejo de Dios para escuchar y obedecer su palabra. Cuidado con eso, con creer que el método es mejor y rechazo la palabra de Dios y no quiero escuchar la palabra de Dios y no quiero obedecer la palabra de Dios, sino que yo estoy confiado en este método, en este método. Y el objetivo, cuando yo hago eso, cuando yo digo de mi imaginación o hablo mis palabras, el objetivo falla en hacer que el pueblo de Dios vuelva a los caminos de Dios. Vuelva a los caminos de Dios. Lo que Jeremías, lo que Dios le está diciendo al pueblo de Dios acá es, y lo vimos en estos pasajes, ellos tienen que estar en mi secreto para hacer escuchar mis palabras, lo que dice mi palabra, mas no estuvieron en mi secreto y empiezan a hablar cualquier cosa. ¿Y cuál es el resultado cuando escuchamos eso? Lo que dice acá, el resultado es la apostasía. Apostasía, hermanos, es básicamente apostatar de la fe, negar la fe, llegar a ser como un incrédulo. ¿Y cuántos hoy, del pasado también, que se han apartado del Señor, que han dejado de lado al Señor y se han ido tras otras cosas? Se han ido tras fábulas, se han ido tras métodos y han cambiado y han torcido la palabra de Dios. Nosotros tenemos ejemplos claros y lo vemos por ahí a muchas veces en las sectas que hay, ¿no? Nosotros vemos que hay tal vez un testigo de Jehová, un mormón, que dice, yo leo la Biblia, pero ellos torcieron la palabra de Dios. Ellos hablan cosas que Dios no les ha dicho. Nosotros tenemos que tener cuidado de estar hablando toda la verdad. Tenemos que hablar toda la verdad. Si hablamos media verdad, la otra parte es media mentira. Entonces, una media verdad también es una media mentira. Cuando Satanás viene, no viene, y vuelvo al ejemplo de Génesis capítulo 3, y presten atención a eso. Satanás no le vino con algo que Dios no dijo. Satanás le dice algo que Dios lo dijo, pero lo tuerce. Entonces le viene con una verdad que Dios la dijo, pero la cambió, la distorsionó. Y eso es lo que es el trabajo de Satanás. Y es el trabajo de lo que quiere hacer en las iglesias, en los ministerios, en la vida de las personas. Entonces, esto es sumamente importante y me parece importante que lo tengamos en claro para que veamos que estar viendo cómo tomar la palabra de Dios y enseñarla a quien sea. Cuando yo digo a quien sea, nosotros enseñamos la palabra de Dios constantemente. Cuando me siento con mis hijos a hablar, les estoy enseñando la palabra de Dios, poniéndole ejemplos de la Biblia, de cosas que tienen que hacer cotidianas, de decisiones que tienen que tomar. Y yo le quiero decir lo que dice la palabra de Dios. No quiero torcer la escritura. Cuando hablo con mi esposa, cuando la tengo que aconsejar, o ella me tiene que aconsejar a mí, me va a recordar la verdad de la palabra de Dios. Entonces yo tengo que tener en cuenta
de lo importante que es tomar la palabra de Dios en serio, en serio. Ahí hay otra cosa para recordar de la supremacía de la predicación bíblica. La supremacía de la predicación bíblica es consistente con el poder de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene vida. La palabra de Dios tiene vida. Hebreos capítulo 4, versículo 12 al 13. Ahí yo después se los voy a mostrar también. Vamos a ver que la palabra de Dios es vida, es viva y eficaz. ¿Sí? Ahí lo tengo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, donde estemos, cuando la abrimos, cuando la leemos, esa palabra de Dios es la que me traspasa, es la que me trae convicción de pecado. Y cuando yo la enseño a otros, está trayendo eso mismo. Es una espada que atraviesa el corazón de las personas. Y no solo eso, penetra, dice, hasta lo más profundo, dice acá. Pero noten que yo subrayé ahí que la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios no es vieja, hermanos. La palabra de Dios no pasó de moda. La palabra de Dios es pertinente para hoy. Cuando nosotros tomamos la palabra de Dios, estamos leyendo el diario de mañana. La palabra de Dios nos habla del futuro, nos habla de las cosas que van a pasar. No hay nada más vivo que eso. Es viva y eficaz. Ahí tengo otro texto de 1 de Pedro capítulo 1, versículo 23. Todo esto, hermanos, y más extendido lo tengo en los apuntes, así que no se preocupen. Dice el versículo 23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por qué somos renacidos? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios es la que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios es viva y eficaz, como dice Hebreos 4:13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La palabra de Dios no solamente me traspasa, sino que me abre. El texto acá, si ustedes lo buscan, la explicación del texto que el autor de Hebreos está dando acá, cuando dice que todas las cosas están desnudas y abiertas, era como cuando agarraban un animal y le pasaban el cuchillo y lo degollaban para el sacrificio. Quedaba todo el cuello expuesto a la sangre que caía, la sangre que era volcada. Raramente el autor de Hebreos toma eso y dice que la palabra de Dios deja desnudo como alguien que abre, que agarra un animal del cuello, lo abre y queda todo expuesto al aire. Y eso lo que me quiere decir es que la palabra de Dios es como que cuando yo leo la palabra de Dios, Dios me agarra del cuello y me pasa el cuchillo y me deja todo expuesto. Yo necesito pedir perdón, arrepentirme o glorificar a Dios o darle gracias al Señor. Algo tiene que pasar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Noten ahí, la palabra de Dios realiza lo que prescribe. Y acá hay un texto de Isaías precioso, 55 del 10 al 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Precioso lo que dice ahí la palabra de Dios. Fíjense que esto es lo que dice la palabra de Dios. Esto es lo que nosotros tenemos que ver, lo que la palabra de Dios realiza. La palabra de Dios entonces no solamente es vida, sino que la palabra de Dios produce vida. Hebreos 4:12 nos dice eso, produce vida. Cuando Dios creó al mundo, Dios dijo y fue hecho, ¿no es cierto? Y es la palabra de Dios que tiene vida. Si alguno de ustedes dice algo, no sé, dice, por ejemplo, computadora, no se va a crear una computadora, porque mi palabra no tiene poder para crear algo. Sin embargo, la palabra de Dios sí. La palabra de Dios dijo, sea la luz y fue la luz, sean las estrellas y fueron las estrellas, sean los animales y fueron los animales. La palabra de Dios tiene poder. Es la única que tiene poder. Vamos ahí a otra. Noten, ahí está lo que les estoy diciendo. La palabra de Dios crea lo que ordena. Y ahí yo puse los textos de Génesis.
Si ustedes ven Génesis capítulo 1, versículos 6, 9, 11, 14, 24 y 29 al 30, Dios dijo y así fue, todo eso dice. Dice, Dios dijo y así fue, Dios dijo sea esto y así fue, Dios dijo y así fue. La palabra de Dios nos dice que cuando Dios habla, así es. Por eso la palabra de Dios tiene poder, la palabra de Dios tiene poder. Las escrituras son el único medio por el cual Dios habla hoy también. Miren lo que dice Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hermanos, esto es sumamente importante, porque yo les puedo decir, miren hermanos, Dios me trajo una nueva revelación. Hoy estaba a la mañana preparando este taller de sermón eficaz y abrí la heladera, agarré una lechuga y la lechuga empezó a hablarme. Y la lechuga me dijo, dile a los hermanos hoy que se preparen. Y yo les empiezo a decir cualquier cosa. Y yo tengo que ver que yo no puedo tomar eso como que Dios me está hablando, porque si yo voy al texto de Hebreos, dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. A él hay que mirar. ¿Qué es lo que dijo Jesús? A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Nosotros tenemos la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. No solamente que cuando Dios habla, Él crea la realidad que está ordenada, nosotros tenemos que ver que el poder no está en nosotros. El poder no está en nosotros que enseñamos la palabra de Dios. El poder no está en el predicador por sí mismo. Las historias, las ilustraciones que yo pueda contar son interesantes, las técnicas que yo pueda tener son interesantes. El poder está en la palabra de Dios. El poder está en la palabra de Dios y en el mensaje predicado. En eso está el poder. Entonces, acá le voy a citar a otro autor. Lo que cita acá se llama Albert Mohler, este autor. Tiene varios libros de predicaciones positivas, es muy fuerte lo que dice, pero lo puse acá porque creo que a veces un cimbronazo es bueno para despertarnos. Dice, creo que hay muchos evangélicos en estos días que creen que Dios habló, pero dudan de que ahora hable. Ellos saben y hablan del hecho de que Dios habló en el Antiguo Testamento, pero piensan que ahora ya no habla y que, por lo tanto, deben idear nuevas maneras de convencer a la gente para que ame a Dios. Pero si usted dice ser un predicador de la palabra de Dios y cree que todo lo que Dios habló pertenece al pasado, entonces renuncie y dedíquese a otra cosa. Lo digo muy en serio. Si usted no cree que Dios habla en el presente a través de su palabra, la Biblia, entonces, ¿qué está haciendo cada domingo por la mañana? Si no está convencido de que Dios habla justamente cuando usted lee y explica la palabra de Dios, entonces debería renunciar a hacerlo. Es fuerte, hermanos. Yo sé que es fuerte. Y yo sé que uno dice, Albert Mohler, déjame que lo busque porque lo voy a ahorcar. Pero tiene razón, tiene razón. Todo lo que nosotros tenemos que hacer, todo se centra en lo que dice la palabra de Dios. Si yo soy un predicador de la palabra de Dios, si soy un expositor de la palabra de Dios, si digo, hermanos, vengo a enseñarles la palabra de Dios, ahora yo a ustedes, estoy delante de ustedes enseñándoles la palabra de Dios, y si invento cualquier cosa, yo no me tengo que llamar más ni un maestro, ni un predicador, yo tengo que hablar lo que Dios dice en su palabra, claramente, no hay otra cosa. Bueno, y por último, ya finalizamos, la rareza de la predicación expositiva. Y yo puse ahí, pocos predican expositivamente. Porque la única manera de que nuestro mensaje o predicación tenga el poder espiritual para regenerar y santificar es que el punto de nuestro sermón sea tomado del punto del texto de la Biblia.
yo puedo agarrar un pasaje de la Biblia, tomarlo y decir cualquier cosa, como hizo Satanás en Génesis capítulo 3. O puedo tomar el texto de la Biblia, estudiarlo y ver lo que el autor quiso decir en ese entonces, cómo lo aplicó, qué significó para ese público que estaba escuchando y qué Dios le quería decir, para que yo después lo pueda aplicar a mi vida y enseñarlo a los demás. Entonces, ¿por qué digo que hay pocos que predican expositivamente? Porque no saben bien qué es predicar expositivamente, porque no entienden por qué la importancia de predicar expositivamente y no entienden cómo predicar expositivamente. Y esto es lo que vamos a aprender en este taller. El qué, el por qué y el cómo de cómo hacer un sermón eficaz. Porque creo, hermanos, que es sumamente interesante, y ahí está cómo predicar y realizar un sermón eficaz. Va a ser la próxima clase, no lo vamos a ver ahora, voy a dejar de compartir pantalla. Porque creo, hermanos, que lo que nosotros estamos haciendo no solamente es precioso, pero a su vez es peligroso. Es peligroso. ¿Por qué es peligroso? Porque recordemos que estamos hablando algo que Dios dijo, abriendo la Biblia y diciendo, cuando vamos a algún lugar, enseñándoles y diciendo, mirá, Dios dijo esto. Y yo tengo que decir exactamente lo que Dios dijo. Todos nosotros vamos a ser juzgados por nuestras palabras. Y más si nosotros dijimos algo que Dios no dijo y que estemos delante de Él y que nos diga, ¿por qué dijiste algo que yo no dije? Y yo tengo temor a eso. Y por eso yo quiero que ustedes también tomen con seriedad esto y puedan tener ese santo temor y que puedan ir a la palabra de Dios y hacer justicia al texto. Y si no tenemos que, si inventamos cualquier cosa, tenemos que hacer como los mormones, que a Génesis le agregaron otro capítulo más para meter un ángel que dice que vino, pero no vino al final. Y entonces distorsionamos la palabra de Dios. Entonces es sumamente importante. Bueno, espero que no haya sido abrumador. Todo esto fue teoría. Ahora la próxima vamos a hacer más la práctica, pero me gustaría ahora abrir un poco la cancha. Creo que estuve hablando lo suficiente. Soy predicador, me gusta hablar, pero tengo que tener un tiempo limitado y respetar los tiempos también de ustedes. Así que, no sé, Héctor, si por ahí hay preguntas, sería bueno poder tomarnos este tiempo y, bueno, que podamos responder. Héctor o Ariel, ¿no? Quien esté ahí moderando. Sí, a ver, ahora te empiezo a fijarte, estoy mirando a ver si alguien levanta la mano. Capaz que se durmieron, se fueron. O quedaron con ganas de seguir escuchándote, por ahí. También, bueno, vamos a respetar por ahí los tiempos. Lo otro que se viene ya es mucho más dinámico. Así que lo dejo para después. Porque ahí vamos a ver cómo predicar y realizar un sermón expositivo. Todo esto yo se lo voy a pasar en los archivos. Aún lo que no hablé, lo van a tener ahí, ¿sí? Para que ustedes lo vayan viendo. Una excelente clase de seminario, por supuesto, Pastor Víctor. Bueno, gloria a Dios. ¿Quién llamó? Gloria a Dios. Creo que la parte teórica es lo fundamental, ¿no? Para poder establecer una prédica, ¿no? ¿Cómo sería estamos estableciendo esa base, sí. Claro, lo más práctico como para que comenzar, no me quiero adelantar, ¿no? Pero para comenzar una prédica, ¿no? Sí, exactamente. Yo los recursos que les voy a dar la próxima clase, hermano, yo lo digo para mí, lo digo por mí, son oro, es oro, o sea, no, es impresionante. Así que les animo a los que puedan estar el próximo viernes. Pero ahí tenemos a María Elena con la mano levantada. Sí, también Carlos, Juan. Hola, profesor Víctor.
Quería hacerle una Hola. consulta. Sí. Respecto a la predicación. La predicación tiene un desarrollo, tiene un comienzo, tiene una historia central. El comienzo, por supuesto, está sacado de la palabra. Y un final. ¿Eso también lo vamos a ver? Sí, 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 totalmente. Eso, ahí lo resumió, no un poco, pero entre medio de esas cosas hay muchos elementos muy interesantes. Porque cuando nosotros sepamos bosquejar algo, ya vamos a ir a la Biblia, vamos a leer, y van a leer la Biblia de otra manera. Es algo impresionante, cuando uno empieza a tener esta práctica, empieza a leer la Biblia de otra manera, ¿no? Y empieza a ver el texto bíblico de otra manera, donde empiezan a saltar preguntas y la responde la Biblia. Y es precioso. Sí. Está bien, porque por ejemplo, yo soy una persona que hago reflexiones, ¿sí? Y también predico. Pero hay una diferencia muy grande entre hacer una reflexión y dar una predicación dirigida por el Señor. Por supuesto, cuando uno tiene una predicación de sanidad o una predicación de enseñanza, por ejemplo. Sí, Entonces, sí. bueno, me gustaría aprender un poquitito más sobre ese tema. Sí, sí, tal vez la enseñanza, lo que hace usted es, tal vez toma un texto y de ahí desarrolla un tema de lo que dice el texto, pero directamente lo aplica a lo que, a lo que necesita tal vez las personas. Hay un excelente predicador que si ustedes pueden búsquenlo, se llama Charles Spurgeon. Lo deben conocer, hay muchos libros de Spurgeon. Él tenía una forma de predicar muy rara, muy rara, pero era excelente. Y muchas veces a él se lo criticó por ser como no tan expositivo. Pero los sermones de él son excelentes, nadie puede decir nada. Todo lo que él decía era lo que decía la palabra de Dios. Tal vez no está bosquejado correctamente, y él tiene esa forma de tomar tal vez un texto y sacar una enseñanza y un tema en particular. Y era un hombre con mucha intelectualidad. Él había leído libros, él prácticamente se leía un libro por día, y eso lo llenaba de mucha intelectualidad y podía utilizar distintas palabras para poder aplicarle en una enseñanza. Amén. Sí, muy interesante, gracias. Un hermano, Carlos Pan, había levantado la mano. No sé si quiere hablar, decir algo. Carlos, habías levantado la mano. Hola, buenas tardes. No me equivoqué, quería escribir que fue una excelente clase y entendimos bastante lo que ha predicado el pastor. Gloria a Dios. Ah, bueno. Bueno, gloria al Señor. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Pablito, hermano Pablo. Abrí el micrófono, Pablo. Pablo, abrí el micrófono. Ahora sí. Ahora sí. Sí, yo le quería comentar al pastor que a mí me pasó hace 2 años de ir a orar por una persona, salir y decirle a la familia que Dios me dijo que estaba todo bien. Y a las 2 horas esta persona falleció. Y yo me enojé mucho con Dios, le decía, y el Señor me dijo, ¿por qué dijiste eso? ¿Acaso yo te lo dije? Y hay que tener mucho cuidado a veces, ¿no es cierto?, de decir Dios me dijo, Dios, ahí el Señor me dio una gran lesión a mí. Me dio una gran lesión, y después cuando tuve que ir a dar el responso de esta persona, ¿no es cierto?, no sabía perdonando la expresión, ¿no es cierto?, de qué disfrazarme, no sabía qué decir, ¿no es cierto? Porque yo salí de terapia intensiva y le dije, el Señor me dijo que tiene todo bajo control. Y sí, el Señor tenía bajo control, pero era la voluntad de, quizás, ¿no es cierto?, lo que tenía bajo control era que esta persona parta, ¿no es cierto? Pero yo le di como falsas expectativas a la familia, ¿no? Sí, y a las 2 horas esta persona partió. Y yo me había enojado en un principio, y como que le pedía cuentas al Señor, ¿no es cierto? Pero Señor, si vos me dijiste que tenías bajo control. Me dice, pero vos interpretaste otra cosa, digamos, tuve como un mano a mano con el Señor, ¿no es cierto? Y hay que tener mucho cuidado con lo que decimos a veces.
Porque yo a la familia le di una expectativa como que esta persona iba a ser sana, ¿no es cierto? Quédate tranquilo, que va a estar todo bien, le dije a la familia, todo. Y después cuando me tocó dar el sermón, ¿no es cierto?, en la sala velatoria, ver a esa hija, ¿no es cierto?, que yo le había dado esa esperanza de que el padre iba a estar bien, ver a esa esposa, ¿no es cierto?, me sentí muy mal, por un momento hasta como que me había sentido defraudado, y tuve que arreglar cuentas con el Señor, y el Señor me dijo, vos dijiste lo que quisiste, ¿no es cierto? Yo no te dije de que esta persona iba a ser sana. Hay que tener mucho cuidado cuando soltamos palabras. Sí, creo. Yo también he hecho, o he dicho cosas que el Señor nunca dijo. Y uno se siente, por la gracia de Dios, ¿no?, que no nos permite hacer peores cosas. El Señor nos dice, y esto yo nunca lo dije, nunca lo hablé. ¿Por qué lo hiciste? Bueno, el Espíritu Santo trayendo esa convicción. Y bueno, yo creo que cuando leemos esto de Jeremías y la historia del pueblo de Dios, que se fueron tras otros dioses o hacían perder a la gente, al pueblo, extraviar o errar, es la historia nuestra de hoy. Por eso está en la Biblia, para que cuidado con lo que hacemos, pues nos puede pasar. Buenísimo. Vanessa, ¿no? Me pregunta. Sí, Van está levantando la mano. Bendiciones. Yo estaba preocupada por un tema. En la parte donde usted habló, pastor, donde se volverán, decir con eso, ¿a qué se refiere con fábula? Perdón, no escuché porque hay como un... Daniel Zapata, ¿podés cerrar el... Zapala? Daniel Zapala, ¿podés cerrar el micrófono? Gracias. Ahora sí. Ahí está. A ver, de vuelta, hermana. Bien. Perdón. Bendiciones, pastor. No, lo que yo quería saber era el tema de fábulas, que se volvieron a las fábulas, dice, ya al principio de lo que usted estaba enseñando, sí. Habló acerca de las fábulas y me interesaría saber eso debido a que por ahí nosotros hablamos con mi esposo a jóvenes, a adolescentes, y para que no se vuelva justamente la palabra como fábula, como un cuento de hadas, cómo hablar, claro, cómo llegar a esos jóvenes. Sí, exactamente. Cuando Pablo le dice ahí a Timoteo, en 2 Timoteo 4, es lo que yo cité, de 4 del 1 al 4, ya el tiempo ese, el gnosticismo, los gnósticos ya estaban tomando una participación activa en la iglesia. O sea, se estaban infiltrando de a poquito. Y Pablo, como era ya el último tiempo de Pablo, porque después de eso Pablo muere, ¿no? Le está dando como las últimas palabras a su hijo Timoteo. Es como casi lo último, un testamento lo que le está diciendo. Le dice, cuidado Timoteo, porque de acuerdo a lo que él veía que se estaba gestando, va a venir ese tiempo donde se van a volver a eso. O sea, eso nadie lo va a poder parar, va a querer entrar a la iglesia. Se van a volver a los cuentos, se va a volver a la fábula. Por eso dice, porque vendrá tiempo. O sea, estaba, pero todavía no estaba, según ahí el versículo 3. Y si yo traigo eso al hoy, de cuando Pablo lo escribió, es el tiempo que hoy vivimos, ¿no? También es la misma lucha, de que por ahí se vuelven más historias bonitas que lo que dice la palabra de Dios. Y justamente lo que dice, hermana, del tema de los jóvenes, lo que los jóvenes hoy necesitan es escuchar la palabra de Dios. Yo no creo que los jóvenes tienen que ir a la iglesia a divertirse. Ya los jóvenes se divierten afuera, tienen tanta diversión y queremos mandarlo a la iglesia para que se sigan divirtiendo. No, tienen que escuchar la palabra de Dios, tienen que estar delante de la palabra de Dios, tienen que ver lo que dice la palabra de Dios. Entonces, eso es una convicción personal y creo que es una convicción también dada por la Escritura, ¿no? Como Pablo lo hacía acá a Timoteo. Pero yo creo que sí, yo creo que es este tiempo. No sé si por ahí respondo a la pregunta, pero creo que este tiempo también lo tenemos que tomar así. Justamente me llamó la atención justamente porque nosotros, la verdad de Dios siempre, ya sea a un niño, a un joven o a un adolescente, lo que dice la palabra.
pero sí he escuchado y me han hablado también de que no sea tan dura, no sea tan pesada, porque si no se van a ir de la iglesia. Y mi temor no es que se vayan de la iglesia, porque yo creo que si fueron llamados por Cristo, van a quedar. Amén. Pero me llamó mucho la atención eso, justamente porque es un tema que día a día hoy estamos viviendo. Sí, Martín Lutero, el reformador, dijo algo así, no me acuerdo la frase, pero dijo algo así: prefiero herirlos con la verdad que matarlos con el error. Exacto. Entonces, a veces duele, pero te estoy salvando, ¿no? Quiero que te salves. Esa es la realidad. Sí. Bien, pastor, gracias. Elizabeth tiene levantada la mano. Hermana. Buenas, shalom para todos. Yo escuché una predicación sobre el hijo pródigo y se detuvo la predicadora sobre la mamá supuesta que podían haber tenido estos muchachos. Y toda la predicación surgió sobre su madre. Y se armó otra parábola. Es decir, ¿se puede llegar a hacer eso? Yo no creo, pero yo creo que ahí están las fábulas, así como que tantas imágenes que le tenemos que llevar a la gente para la palabra, y ya estaba la parábola hecha para un determinado mensaje. Sí. Entonces, escuché toda una predicación, la supuesta mamá, me hablaron de su mamá, que no estaba en la parábola por algo. Cuando... Claro. No, tal vez eso no es... Sí, no es una fábula, a veces eso lo tomamos cuando se estudia predicación expositiva, se dice que tomamos el texto como si fuese un borracho, que se agarra de un palo para no caerse, ¿no? O sea, el palo lo sostiene para no caerse, pero está diciendo cualquier cosa. Entonces no tenemos que hacer... Yo digo, ¿qué estoy escuchando? Sí, porque no estamos haciendo... No estamos haciendo... Hay que tener cuidado. Claro, no se está haciendo la parábola justicia estaba, con el texto. las imágenes estaban. Exacto. Claro, me llamó la atención, pero no sé, se puede hacer, porque ahora pasa esto de narrar continuamente frases y frases, y está llena de frases, y la palabra no va hacia sabiendo que el idioma hebreo y todo te lleva a las raíces, hasta lo más profundo y más revelatorio todavía. Cuando veamos la parte de cómo armar un mensaje, van a ver que es trabajoso, lleva tiempo, pero bueno, lo tenemos que hacer. Lo tenemos que hacer. Sí, totalmente. Acuérdense del Salmo 1, ¿sí? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, y en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en su ley, sino que en su palabra, que en la palabra de Dios medita de día y de noche, dice, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, meditar en la palabra de Dios, de día y de noche. Y eso quiere decir todo el tiempo casi, ¿no? Estar meditando en la palabra de Dios. María Elena levantó la mano. Sí, perdón. Dos cosas me gustaría hablar. Una, con respecto a lo que dijo Elizabeth recién. Nosotros, por ejemplo, estamos acostumbrados a tomar un ejemplo de vida como para que se entienda la palabra que estamos exponiendo, sin que sea una parábola directa de la Biblia. No sé si se entiende lo que digo. Como una ilustración. Es una ilustración de un hecho real de la vida cotidiana para que la gente pueda entender un poco mejor lo que Dios quiso decir respecto a un versículo bíblico o un texto bíblico. Creo que eso no está mal para llevarlo al entendimiento de la gente. Y por otro lado, hoy lo que veo que se usa, no sé si se usa o se le tiene miedo, cuando habló la otra señora con respecto a que la gente se va de la iglesia porque uno es muy duro, lo que estoy viendo en este tiempo es que
con tal de que la gente no se vaya de la iglesia, se suaviza quizás el mensaje. ¿Sí? Sí, se entiende. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Se suaviza Perfecto. como para que las palabras no sean tan fuertes. La realidad es que tanto Juan el Bautista como Jesucristo fueron los dos que declararon: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se acerca. Entonces, ¿qué es lo que nos queda a nosotros para este tiempo donde hay que predicar de arrepentimiento, ¿no? Exacto. Y Pedro, en Hechos capítulo 2, siguió con la misma predicación de Juan y de Jesús. Cuando le dijeron, ¿y qué tenemos que hacer? Él les dijo, arrepiéntanse y bautícense, ¿no? O sea, sigue con la misma línea. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. ¿Quién somos nosotros? Somos más que Jesús, más que Juan, más que Pedro. Tenemos que seguir predicando. Ok, la palabra va a seguir siendo dura. En realidad, para los que no quieren escucharla, va a ser dura. Sí, acuérdense, hermanos, en esto. Nuestras palabras siempre tienen que ser sazonadas con sal, porque pueden ser duras, pero acuérdense que el Señor nos rescató a nosotros primero, y nosotros estábamos en contra de Él, y Él nos rescató, nos buscó y nos salvó. Entonces yo tengo que ver que yo soy portador de esa gracia, y nada más. Como dijo Pablo, yo soy lo que soy por la gracia del Señor, ¿no? No nos olvidemos. Y el que tiene que escuchar el mensaje necesita la gracia del Señor también, ¿no? Y el amor de Cristo, por supuesto, que murió en la cruz por nuestros pecados. ¿Sigo grabando, pastor? Perdóname. Estabas en otro. No sé si hay más preguntas. No sé si hay más preguntas. Fernando no hay problema. Vázquez tiene el micrófono abierto. No sé si quiere hacer una pregunta. No. Perdón, fue por error. Ah, bueno. O el perro que está ladrando, capaz. No, el perro no es el mío, ¿eh? No, Elizabeth tiene el micrófono abierto también. Perdón. Bueno, evidentemente no hay más preguntas, pastor. Sí, quería... A ver, Daniel Zapala. Soy el pastor de San Juan y creo que he tenido mucha experiencia. El tema de la palabra es muy importante, pero cuando la palabra viene con la gracia de Dios, tan solo leyendo la palabra de Dios, hay manifestaciones santas. Cuando predicaba en el penal, me tocaba predicarle a la familia, habían 5 damas, y en ese momento, leyendo Salmo 91, una de las hermanas se manifestó en el momento. Hay una cosa de predicar la palabra por amor a Dios y la otra por compromiso. Por eso hay que tener cuidado cuando predicamos la palabra de Dios. Si lo hacemos por compromiso, es preferible bajarse del púlpito y quedarse sentado. Si hay una ordenanza por amor a Dios, hacer las cosas simplemente por amor a Dios, no por compromiso. Y cierto, como dijo la hermana, muchos hermanos dicen, usted está predicando porque escucha mi testimonio. Uno cuando predica la palabra de Dios y ora y ayuna para que Dios lo direccione en la palabra que tiene que preparar, y le decimos, Señor, que se haga tu voluntad y no la nuestra. No palabra de hombre, sino que el Espíritu Santo lo manifiesta. Pero cuando predicamos la palabra de Dios, muchas veces me dijeron, usted predicó porque él conoce mi testimonio. Después me dijo, he entendido que el Espíritu Santo le ha hablado a usted. Y gracias a la predicación suya, he seguido la corrección de lo que me ha pasado a mí. Por eso yo creo que es muy importante sobre todo esto, que el Espíritu Santo se manifieste sobre nosotros, orando a Dios. Está bueno esto que yo le dije al pastor, hacer el curso para muchos pastores que están cansados, cargas, lucha, llevan la cruz. Cada pastor lleva una cruz muy pesada y compromiso con el Señor. Por amor a Él lo debemos hacer, porque Él entregó su vida en la cruz de Calvario. Amar a Dios sobre todas las cosas. Por eso es muy importante cada pastor que esté escuchando ahora, que nunca deje de lado la oración, la comunicación con Dios, que Dios se manifiesta. Y Dios entra a hablar a través de ustedes, gloria a Dios que me comunicaron para estar con ustedes. Y muchos siervos que están conectados con esto, y esto es bueno, es bueno para muchos. La vara de Aarón, y decirle, Señor, gracias por estos tiempos donde muchas veces le hemos predicado a tanta persona, pero ¿quién lo predicó a nosotros?
quien lo habla cara a cara a nosotros. Muchas veces hemos tratado con tantas personas, pero qué bueno que alguien lo hable a nosotros, para que nosotros mismos entremos a reconocer nuestros propios errores. Simplemente eso. Sí, gracias hermano. Sí, qué importante. La oración, hermanos, cuando estamos por exponer la palabra de Dios, o sea enseñarla, lo que sea, todo tiene que estar regado de oración. Eso es, yo tengo que pasar tiempo de oración. No solo tiempo en las escrituras, sino pasar tiempo en oración también. Eso es sumamente importante, porque esto que estamos haciendo lo hacemos de parte de Dios y delante de Dios, como le decía al principio. Si Dios no va con nosotros, no podemos mover un pelo. Entonces necesitamos comunicarnos con Dios. Así que bueno, gracias por también ese aporte, hermano. Alejandro, tiene la palabra. Hola, buenas noches, saludos de La Pampa, me encantó, muy bueno todo. Hace años que venimos hablando con un amigo de la vuelta a la palabra, la vuelta a los fundamentos, a la reforma, y cómo se fue distorsionando esto con los tiempos, y cómo se fueron olvidando las doctrinas de la gracia y un montón de tesoros bíblicos, perlas preciosas de escritores famosos como Spurgeon nombrado, podemos nombrar Owen, Edward y un montón más. Me encantó, simplemente me encantó y bendiciones para todos. Gracias Alejandro. Citaste algo muy interesante para que los pastores puedan ahondar un poco más, que son las doctrinas de la gracia. Las doctrinas de la gracia son las doctrinas bíblicas del cristianismo bíblico histórico. Y eso es sumamente importante. Si yo abro la palabra de Dios, yo tengo que ver lo que dice la palabra de Dios, lo que dijeron de ese texto que estoy leyendo otros que hablaron dentro de la palabra de Dios. Tengo que ir a los autores bíblicos antiguos a ver qué opinaron de eso que yo estoy leyendo de la palabra de Dios. Tengo que ir a la teología sistemática a ver qué dice de eso que yo estoy leyendo de la palabra de Dios. Y si leyendo todo eso concuerda con lo que yo opino, entonces voy bien. Si veo el cristianismo bíblico histórico, veo las teologías reformadas, sistemáticas, que siguen opinando lo mismo, y yo opino diferente, entonces tal vez yo estoy equivocado. Entonces hay otros que ya han recorrido nuestro camino. Nosotros caminamos por una senda marcada. Ya solamente tenemos que mirar un poco hacia atrás y ver de dónde venimos. Y eso es lo que se perdió, ¿no? Bueno, gracias Alejandro por ese aporte. Bueno, ¿paro la grabación? Como usted quiera. Porque si no se hace muy grande para subirla. Sí.